quisiera hablar un poco sobre el tratamiento de de las bases de datos para SWOT. Entonces, vamos a revisar los datos necesarios y el formato necesario para SWOT. No todos los datos como los tenemos eh, van a servir directamente para ingresarlos a SWOT. SWOT necesita determinado formato, ¿no? Entonces, hay como estas 10 reglas que he numerado aquí que son necesarias para empezar a tratar los datos para ingresarlos a SWOT. El primero es que necesitamos un DEM, un Digital Elevation Model o un MDT en formato raster y en metros. Lo segundo es tener el punto de aforo o puntos de aforo y otros puntos de interés en un fichero de texto. El tercero es si nosotros ya tenemos definidas unas subcuencas, si sí, pues tendremos que tener una capa vectorial, ¿sí? Y si no, pues nosotros la podemos definir con SWAT, no hay problema. Pero si la tenéis ya definida, pues se la podéis ingresar. Y hay que tener muy en cuenta que esas subcuencas deben tener una numeración que luego la vamos a revisar cuando estemos ingresando los datos a SWOT. Como cuarto, si yo tengo una red hídrica ya conocida, ya sé por dónde es el trazado de los ríos, de las quebradas, de las pequeñas corrientes superficiales, pues la puedo agregar como una capa vectorial y también hay que tener en cuenta una numeración, unos campos en la tabla de atributos que lo vamos a ver más adelante. Quinto, tendré que tener un mapa de cobertura o usos del suelo en formato raster más algo que se llama un lookup table. Un lookup table es una tabla de reclasificación y lo que se hace es que nos vincula el formato raster que tenemos nosotros de nuestros datos con la base de datos de SWOT. La vamos a ver más adelante. Como sexto tendremos que tener un mapa de suelo y este tiene que tener unas unidades de suelo y normalmente lo tenemos que tener también en formato raster y asociada a su tabla de reclasificación. Ese formato raster tiene que tener unos valores que estén asociados a los valores de la base de datos de SWOT. En este caso, a diferencia de los usos del suelo, en los suelos, si estamos trabajando en los Estados Unidos, pues SWOT va a tener una base de datos de los suelos de Estados Unidos. Si no utilizamos SWOT, si utilizamos SWOT para otros países, esta base de datos de suelos no va a estar ingresada y tenemos que crearla nosotros. Entonces lo veremos. Em, Séptimo, tendremos que tener nuestras estructuras de regulación, principalmente los reservorios o presas. También tenemos que tener un fichero de texto con las coordenadas. 8, los point sources, que son los vertidos, los puntos de vertido, y eso también tendremos que tener sus coordenadas en un fichero de texto. Como 9, tendremos que tener la base de datos de clima dada, del usuario en una hoja de Access, ya lo veremos más adelante. Y como último, tendremos que tener también dentro de ese Access la base de datos de suelos del usuario. Aquí, como os comentaba, si es de Estados Unidos ya están precargados, pero si no, tendremos que crearlo nosotros.